¿Sabías que existe un reloj que mide qué tan cerca está la humanidad de su propia destrucción? No es un reloj común de 24 horas. En realidad, es un reloj de 7 minutos que vigila segundo a segundo el curso de la humanidad. Acompáñame y te explico qué es el reloj del juicio final, también conocido como el reloj del Apocalipsis, y juntos aprenderemos cuál es la hora actual y qué tan cerca estamos de la medianoche o del fin de la humanidad. Bienvenidos a un capítulo más de Tocando Vidas. Hoy voy a comenzar con algo que todos hemos escuchado alguna vez. En las religiones abránicas existe la idea del juicio final. Ese momento donde la suma de nuestros pecados nos lleva al fin del mundo, donde todo se acaba. Y luego está Hollywood, que cada año nos avienta un promedio de 6 a 10 películas donde el mundo explota, se congela, es invadido por alienígenas o los Avengers fracasan en su primer intento de detener a Thanos. En fin, ya estamos acostumbrados a ver y hablar del fin del mundo como entretenimiento. Pero, más allá de la religión, más allá de las películas, existe un miedo real, un miedo silencioso, un miedo basado en hechos, en decisiones humanas, en guerras reales. Y lo más drástico, hay un reloj que vigila cuánto tiempo le queda a la humanidad antes de llegar a la medianoche simbólica, el punto donde todo se acaba. Y cuando digo todo se acaba, es a nivel extinción, muy similar a la de los dinosaurios. Se llama el reloj del juicio final o reloj del apocalipsis. Y no es ficción, no es profecía, no es conspiración de YouTube o de las que platican tus tíos. Es ciencia, es geopolítica, es realidad. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Habías escuchado hablar del reloj del juicio final? Comenta qué piensas. ¿Crees que la humanidad está más cerca o más lejos del fin que hace 40 o 60 años? Hoy, aquí en Tocando Vidas, vamos a platicar de qué es este reloj, por qué existe y cómo las guerras actuales están moviendo sus manecillas como nunca. Así que ponte cómodo. Si estás en camino, te deseamos un viaje seguro y que llegues bien a tu destino con tus seres queridos. Gracias en donde estés por acompañarme. Y prepárate para descubrir que aunque no lo veamos, hay un reloj marcando el pulso de la humanidad. Y no siempre va en la dirección que quisiéramos. Para entender este reloj, tenemos que regresar a 1945. Estamos hablando de aproximadamente 80 años. Lo más probable es que tus abuelos nacieron alrededor de esa época, o por lo menos sus papás vivieron durante ella. Vamos a hablar de Hiroshima y Nagasaki, dos nombres que después de 80 años siguen doliendo. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, un avión estadounidense lanzó la primera bomba atómica sobre la isla de Hiroshima en Japón. La explosión liberó una energía equivalente a 15,000 toneladas de TNT. En un instante, la ciudad quedó envuelta en un destello blanco. Edificios desaparecieron, personas se evaporaron, sombras humanas quedaron marcadas en las paredes. Se estima que 70,000 personas murieron al instante,
y otras decenas de miles en los días y meses siguientes por quemaduras y radiación. 3 días después, el 9 de agosto, cayó la segunda bomba sobre Nagasaki, una explosión aún más poderosa. Un valle entero convertido en fuego. Más de 40,000 personas murieron en segundos y muchas más en los meses siguientes. Estas 2 explosiones no solo dieron fin a la Segunda Guerra Mundial, también marcaron el inicio de una nueva era, la era nuclear. Y aquí viene lo más irónico. Los mismos científicos que ayudaron a construir estas bombas fueron los primeros en decir, basta ya, esto no puede volver a pasar. Algunos de ellos formaban parte del Proyecto Manhattan, un programa secreto con más de 130,000 personas. Entre ellos, Robert Oppenheimer, el director científico, quien después de ver la primera prueba nuclear dijo: «Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Leo Szilard, quien advirtió desde el principio sobre el poder destructivo de la fisión nuclear. Enrico Fermi, creador del primer reactor nuclear. Niels Bohr, defensor de la cooperación internacional para evitar una carrera armamentista. Albert Einstein, quien no formó parte directa de este grupo, pero fue quien alertó a Washington sobre los planes de los científicos nazis, y quien no decidió participar en la elaboración de la bomba nuclear o del Proyecto Manhattan. Después de Hiroshima y Nagasaki, muchos de ellos quedaron devastados. Algunos lloraron, otros renunciaron, otros dedicaron su vida a evitar una guerra nuclear. Y fue ese grupo, los científicos del Bulletin of the Atomic Scientists, quienes en 1947 dijeron: necesitamos una forma de advertir al mundo. Así nació el reloj del juicio final, un reloj que no mide horas, mide riesgos. Desde 1947, el reloj se ha ajustado 25 veces. Comenzó a 7 minutos de la medianoche, y su posición ha cambiado según el contexto del mundo. Hoy, mientras grabábamos Tocando Vidas, estamos a tan solo 85 segundos del fin del mundo. Repito, a 85 segundos. Nunca en toda la historia de la humanidad el juicio final había estado tan cerca. La pregunta ya no es ¿qué pasará cuando el reloj avance?, sino si seremos capaces de detenerlo antes de que suene la última campanada. La invasión de Rusia a Ucrania, que inició en el 2025, no solo es un conflicto territorial, es una guerra donde un país con arsenal nuclear amenaza al resto del mundo. Cada discurso, cada misil, cada sanción mueve las manecillas. Luego está la tensión entre Estados Unidos e Irán, que inició en febrero del 2026. Ataques, drones, represalias, amenazas. Un conflicto que sigue encendido. Y claro, Israel y Palestina. Décadas de dolor, injusticia y violencia. Un conflicto que polariza al mundo entero. Debemos recordar que, en la actualidad, varios países cuentan con bombas nucleares, bombas de cobalto y otras armas de destrucción masiva como armas bacteriológicas, bombas electromagnéticas conocidas como E-bombs. Sí, el miedo es latente. Cuando la tensión escala, el reloj lo siente. Y aquí entra otro factor, los líderes. Porque no importa cuántas armas existan, lo que importa es quién tiene el dedo cerca del botón. En los últimos años,
Discursos fuertes, amenazas públicas y declaraciones impulsivas han aumentado la tensión global. El efecto Trump, por ejemplo, ha sido significativo. Cuando un líder poderoso hace amenazas, cuestiona alianzas o sugiere acciones militares, el mundo escucha. Alemania, España e Italia amenazados con la reducción de tropas y bases militares debido a críticas de estos aliados hacia la guerra de Irán. Guerra de aranceles comerciales con China, lo hecho en Venezuela, amenazas a varios países como Cuba, Canadá, México, Dinamarca, por no ceder a Groenlandia. A veces el reloj no se mueve por bombas, se mueve por egos. El tablero mundial cambió. China, India, Corea del Norte, Irán, Brasil. Nuevos jugadores, nuevas ambiciones, nuevas tensiones. El desplazamiento del poder económico global es una transformación gradual y continua que se aceleró a principios de la década del año 2000 y se arraigó profundamente tras la crisis financiera global del 2008. El cambio más trascendental se produjo con el ascenso meteórico de China. Esta aceleración comenzó con firmeza después de que China se incorporara a la Organización Mundial del Comercio a finales del 2001, lo que catapultó su acceso a los mercados internacionales. Para 2010, China había superado a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo, transformando fundamentalmente el comercio global. Hoy en día, el poder económico ya no reside exclusivamente en la manufactura industrial, sino que depende en gran medida de las dinámicas emergentes en la tecnología, las cadenas de suministro de energías renovables y el tamaño de los mercados de consumo. Si bien las economías avanzadas, Estados Unidos y Europa, siguen dominando en los ámbitos de las finanzas, la innovación y la tecnología militar, el creciente peso económico de naciones como China y la India ha descentralizado de manera permanente la gobernanza económica global. Desde la Guerra Fría, muchas personas creen que el reloj ha perdido su significado apocalíptico. Los movimientos de la manecilla pueden parecer más ambiguos, pero el movimiento, adelante o atrás, sigue reflejando la percepción del peligro de sucesos catastróficos. Si algo deja claro la historia del reloj del juicio final, es que sus manecillas no se mueven por capricho. Cada avance y cada retroceso es un reflejo directo del estado del mundo. Y cuando uno repasa su línea del tiempo, entiende que este reloj es casi como un diario emocional de la humanidad. Cuando nos portamos bien, retrocede. Cuando nos portamos mal, avanza sin piedad. Por ejemplo, después del fin de la Guerra Fría en 1991, el mundo vivió un respiro. Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron acuerdos de reducción de armamento, y el reloj se alejó hasta 17 minutos antes de la medianoche, el punto más seguro desde su creación. Pero no siempre fue así. En 1953, tras las pruebas de las primeras bombas de hidrógeno por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, las manecillas se colocaron a 2 minutos para la medianoche, un nivel de peligro que no se veía desde entonces. Décadas después, en 2015, el reloj volvió a avanzar hasta los 3 minutos para la medianoche, igualando el nivel de tensión de 1984, impulsado por la modernización de aranceles nucleares y el empeoramiento del cambio climático. Luego, en 2018, el boletín volvió a ajustar las manecillas,
a 2 minutos para la medianoche, igualando el nivel crítico de 1953. Esta decisión se presentó en Washington, D.C., después de analizar riesgos nucleares, biológicos y climáticos que estaban creciendo simultáneamente. Y entonces llegó el 2020. Este año, por primera vez en la historia, el reloj entró dentro del margen de los 2 minutos, 100 segundos para la medianoche. Nunca antes la humanidad había estado tan cerca del borde, según los científicos del boletín. Pero la historia no terminó ahí. El 24 de enero del 2023, el reloj volvió a moverse. 90 segundos para la medianoche. La posición más peligrosa desde 1947. Las razones: la guerra entre Rusia y Ucrania, el riesgo de una escalada nuclear, el cambio climático, nuevas enfermedades y la creciente inestabilidad económica y social del planeta. Y aunque parezca increíble, después de eso siguió avanzando. En 2025 llegó a 89 segundos. Este año, en 2026, a 85 segundos. El punto más cercano a la medianoche en toda su historia registrada. Cuando uno escucha estas cifras, parecen solo números. Pero detrás de cada segundo hay decisiones humanas, conflictos, amenazas, errores y también oportunidades perdidas. El reloj no predice el futuro, nos advierte del presente. Y cada ajuste es un recordatorio de que la medianoche no es inevitable, pero tampoco imposible. Hoy, el reloj está peligrosamente cerca de la medianoche. ¿Y ahora qué? ¿De verdad hay algo que podamos hacer para que este reloj deje de avanzar hacia la medianoche? La respuesta es sí, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, organizaciones internacionales y expertos que insisten en que el propósito del reloj no es asustarnos, sino promover acciones concretas para reducir los riesgos globales. Pero esas acciones no son mágicas ni inmediatas. Requieren un enfoque integral, uno que abarque desde los grandes acuerdos entre potencias hasta las decisiones pequeñas que tomamos en casa. 1. Desarme y control de armas. El primer paso para frenar el desastre. Para evitar la proliferación de armas, desde las nucleares hasta las de uso cotidiano, la humanidad necesita una estrategia global. Desarme nuclear, control de armas convencionales, regulaciones comerciales estrictas. 2. Diplomacia preventiva. Apagar incendios antes de que empiecen. Negociaciones constantes entre países en tensión. Mecanismos de alerta temprana para evitar escaladas. Acuerdos multilaterales que limiten tecnologías peligrosas como inteligencia artificial aplicada a armas o biología sintética. La diplomacia no es lenta, es preventiva, y cuando funciona, evita guerras que nunca llegan a los titulares. 3. Acción ciudadana. Lo que hacemos desde casa también mueve las manecillas. A nivel local, también hay mucho por hacer. Almacenamiento seguro de armas de fuego. Denunciar violencia doméstica. Crear conciencia comunitaria sobre los riesgos de la cultura de las armas. Apoyar campañas de organizaciones como Amnistía Internacional, que exige transparencia y control sobre el tráfico ilícito. También está el poder más subestimado: ejercer el derecho al voto de forma responsable. Contactar a representantes políticos
para rechazar leyes que retrocedan en materia de paz y seguridad. Exigir que la política sea clara, transparente y comprensible, para que la ciudadanía entienda cómo cada propuesta puede acercarnos o alejarnos de la medianoche. 4. Educación y conciencia global. Por eso, hablar de él en escuelas, medios, redes, comunidades es parte de la solución. Cuanto más entendamos los riesgos, más difícil será ignorarlos. El reloj del juicio final no está ahí para condenarnos. Está ahí para recordarnos que todavía tenemos tiempo, pero no infinito. Cada tratado, cada voto, cada denuncia, cada conversación, cada acto de paz mueve las manecillas aunque sea un segundo. Y a veces, un segundo puede salvarlo todo. ¿Cuál crees que sea hoy el mayor riesgo para la humanidad? ¿Armas nucleares? ¿Clima? ¿Guerras? ¿Inteligencia artificial? Si tú pudieras mover las manecillas, ¿las alejarías o las acercarías? Gracias por tu atención. Recuerda que la última palabra la tienes tú. Cuídate y cuida de este mundo que compartimos. Hasta el próximo podcast. Te esperamos en el siguiente capítulo de Tocando Vidas. Te acompañó un servidor, Armando Rodríguez.